Rodrigo, muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Como muy bien dice Rodrigo, el día de hoy vamos a hacer un Webex orientado sobre las diferencias de los sistemas de medición láser en distanciómetros. Este webinar va a ser dictado por Carlos Bercesio y yo voy a estar apoyando a la ronda de preguntas al final del Webex. Este webinar es parte de la campaña de From Micron to Mile que hemos venido desarrollando varios nuggets técnicos y varias presentaciones técnicas de las diferentes tecnologías que tiene SICK para detectar y hacer medición de distancias con una precisión desde micras y con unos alcances de hasta de 1.5 kilómetros, ¿vale? Un poco para las personas que no conozcan quién es el grupo SICK. El grupo SICK es un grupo alemán, de origen alemán, con más de 75 años de experiencia en el mercado, la cual suministra sensores y soluciones de sensores para diferentes tipos de industria, principalmente la industria de automatización en fábricas, automatización logística, y obviamente también para la automatización de plantas de procesos industriales. SICK en Sudamérica y en Chile tiene presencia desde hace más de 1988, y la cual SICK ha venido ofreciendo soluciones y suministro de sensores en de diferentes tipos por medio de sus filiales directa que queda aquí en Chile o también por medio de sus distribuidores. En sensores de presencia como sensores optoelectrónicos, inductivos, etcétera. Obviamente sí tiene una amplia gama de sensores para seguridad de máquinas, las cuales también hemos venido haciendo una serie de webinars al respecto. Tenemos y es líder a nivel mundial de sistemas de analizadores de gases para chimeneas. También proveemos sensores de medición de flujo de gases. También proveemos sensores y sistemas de sensores de movimiento para motores. Encoders. Muy prontamente nuestro PM va a dar también un webinar al respecto sobre este tema. Y adicionalmente, a lo que yo me dedico, dando soporte y gestión de mercados en temas de sistemas de identificación y medición. Ahí también tenemos una amplia gama de dispositivos. Y adicionalmente sí cuenta con un sinnúmero de aplicaciones y de instrumentación de bajo nivel en temas de medición de variables como presión, temperatura, flujo, etcétera. Puedes continuar, Rodrigo, dar la siguiente diapositiva. Como les decía el día de hoy, la presentación va a estar dictada por nuestro Market Application Engineer, que es Carlos Bercesio. Él tiene una vasta experiencia de más de 8 años en la industria de automatización y tiene una amplia también experiencia en aplicaciones de visión artificial. Carlos es técnico electrónico de la UTC Unicap y damos entonces la palabra a Carlos para que dé la charla de hoy. Muy buenos días, muchas gracias Alexander y Rodrigo por la presentación. Bueno, en esta oportunidad este sería el segundo webinar referente a los distanciómetros láser o sensores láser. En el webinar anterior tratamos varios principios de funcionamiento, ¿no es cierto? Y en este caso vamos a agregar un principio de funcionamiento que es sobre los sensores de corta distancia, y también vamos a hablar, voy a compartir mi pantalla para que
veamos el temario. Bueno, la agenda de este webinar se va a tratar en el punto 1, de sensores de láser de corta y larga distancia. Aquí veremos un poquito el principio de funcionamiento de los sensores de corta distancia, el campo de aplicación y también las características. En los sensores de larga distancia nos vamos a enfocar en la serie de X1000 de SICK, que son sensores de larga distancia. Ahí veremos las características, beneficios y también un poco el principio de funcionamiento. Después pasaremos al DX50 con las características y beneficios. Después habrá un momento de preguntas y respuestas. Y por último haremos una configuración de un modo de funcionamiento que tienen estos sensores, que es la comparación de formas. El primer principio de funcionamiento para los sensores láser, ¿no es cierto?, es el principio óptico de tiempo-vuelo, donde, como lo vimos también en el webinar anterior, hay un impulso láser que se envía hacia un objeto o un reflector, y la luz reflejada la capta el elemento receptor, y el tiempo desde el envío hasta la recepción de esta señal se mide y se evalúa, y se calcula en función del tiempo y la velocidad de la luz. Ahí hay una animación donde se muestra cómo funciona, digamos, este principio. Después, el segundo principio que también vimos en el webinar anterior, se trata sobre un principio de medición de tiempo de vuelo, pero de alta definición. La diferencia, ¿no es cierto?, con el principio que vimos anteriormente, es que en este caso el sensor, para completar un ciclo de lectura, envía 100 pulsos, ¿no es cierto?, por cada ciclo de lectura, y este resultado se evalúa usando métodos estadísticos, ¿no es cierto?, como aparece en el lado derecho de la imagen, a través del método de Gauss, ¿no es cierto?, se logra una media de estos valores medidos que nos va a dar como resultado un valor bastante aproximado al real. En este caso vamos a ver también una animación de cómo funciona este principio de funcionamiento. El otro principio de funcionamiento que agregamos ahora y que no habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, tiene que ver con los sensores o principios de funcionamiento de triangulación láser, que principalmente se ocupan para los sensores que miden desplazamiento, ¿no es cierto?, a muy cortas distancias. En este caso, la diferencia, ¿no es cierto?, es que el sensor emite un punto de luz hacia el objeto y la respuesta, o sea, el rayo de vuelta en el fondo del objeto, la capta un sensor que generalmente es un sensor CMOS. Y este sensor es el que mide el desplazamiento provocado por el desplazamiento de distancia, en este caso el objeto. Acá vamos a ver cómo funciona este principio de funcionamiento. Los sensores de corta distancia, vamos a ver un poco las características, ¿no es cierto? Lo primero que podríamos decir que los sensores de triangulación láser son muy precisos, ¿no es cierto? Y para mediciones sin contacto de cualquier tipo de objeto material. Particularmente estos sensores, ¿no es cierto?, se ocupan para tareas de verificación, clasificación, y las dimensiones que miden o características que miden principalmente son ancho, alto, espesor, curvatura, diámetro, deformación, posición y vibración. Cuando hablamos de sensores de corta distancia, estamos, digamos, entrando en un rango de 10 milímetros a 1 metro y una resolución de 0.02 micrómetros hasta 1 milímetro. Las características de este tipo de tecnología: efectuar una medición rápida y precisa a cortas distancias en cualquier superficie,
Las diferentes líneas de productos proporcionan una solución perfecta a cualquier tipo de ambiente, o sea, eso significa que estos sensores, por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir una lámina, el espesor de una lámina, podríamos colocar dos sensores, uno a cada lado, y eso unido a un controlador, lo que nos daría, ¿no es cierto?, una lectura bastante fiable de la medición. Y si la lámina tiene un poco de desplazamiento hacia un lado o hacia el otro, podríamos de todas maneras con estos dos sensores medir con alta precisión el espesor. La otra, bueno, como estamos en la agenda inicial, vamos a ver también los sensores de larga distancia, en este sector, en este caso, la gama de productos de X1000. Podemos ver que hay dos tipos hay dos productos principales, ¿no es cierto?, que son la serie de T1000, que principalmente miden sobre objetivos naturales, eso significa que no sobre reflectores, digamos, como en el caso de la serie de L. El rango de medición para la serie de T es de 0,2 metros hasta 460 metros, y para la serie de L, ¿no es cierto?, medido sobre una cinta reflectora, el rango es de 0,2 metros hasta 1500 metros. Las características principales de estos sensores de largo alcance, ¿no es cierto?, tienen entradas y salidas digitales configurables, salida analógica, RS402, salida serial, SSI. Tienen también la tecnología de alta definición, una carcasa impermeable a prueba de polvo, altamente resistente a la corrosión, un láser de alineación rojo integrado, un láser de medición infrarrojo clase 1, y por lo tanto seguro para las personas, pantalla táctil gráfica fácil de usar, una luz indicadora del estado del dispositivo, y una ventana frontal con vidrio calefaccionado para evitar la condensación o la formación de hielo. Los beneficios de esta tecnología, o este tipo de sensor, ¿no es cierto?, que permite la medición de distancia fiable en interiores y exteriores, tiene la tecnología multi-eco, que permite la supresión de reflexiones indeseables, lo que facilita su uso, ¿no es cierto?, en muchas aplicaciones. Este sensor se puede efectuar una puesta en marcha rápida mediante una pantalla táctil gráfica y también una interfaz de usuario SOPAS ET y un láser de alineación rojo. El campo de aplicaciones generales podemos ver que se puede utilizar para grúas de puerto, en la prevención de colisiones, perfiles de pila de contenedores, monitoreo de ocupación de carriles o de estacionamiento de camiones, y el dimensionamiento de losas de acero caliente. Este es uno de los accesorios, hay varios accesorios, digamos, que se pueden utilizar con este sensor, ¿no es cierto? En este caso es una carcasa de protección para trabajo duro, y esta carcasa, bueno, viene incluida varias partes, ¿no es cierto? Hay una pantalla frontal, un marco en la pantalla frontal, tiene este sistema o este accesorio funciona con aire comprimido, para que obviamente en ambientes sucios el lente del sensor no se ensucie y provoque fallas en la medición. El otro sensor, bueno, que vamos a ver ahora es la serie de X50. Este sensor también está basado en la tecnología de alta definición de tiempo de vuelo. Tiene una medición precisa y fiable hasta 10 metros en objetivos negros y hasta 30 metros en objetivos blancos. Como veíamos en el webinar anterior, los que no lo han visto para que lo vean después, Rodrigo les va a dar ahí el link. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, que estos sensores tienen unas curvas características que tiene que ver la repetitividad por una parte, y por otro lado el alcance del sensor dependiendo de esa repetitividad y también del tipo de objetivo.
Posee una alta velocidad de salida, de hasta 3.000 valores de distancia por segundo, y este sensor ofrece también una combinación perfecta de rendimiento, medición y tamaño. Acá están parte de las características. Posee un LED de estado altamente visible. Después seguramente la aplicación práctica vamos a ver un poquito si se logra ver el visor. Tiempo de vuelo, como habíamos dicho, grado de protección IP65 y IP67, soporta una temperatura entre menos 40 y más 65 grados, lo que ya habíamos indicado, el tipo de salida IO-Link analógica o salida de conmutación. La tasa de velocidad de salida de hasta 3.000 veces por segundo. Tiene una estructura de menú y aprendizaje fácil. Carcasa metálica compacta, ¿no es cierto?, que es resistente también o está en concordancia con las temperaturas que soporta. Una excelente repetitividad entre 0,5 milímetros a 5 milímetros. Y un láser rojo que puede ser clase 1 o 2. Y bueno, lo importante también es que logra un alcance de hasta 10 metros en objetivos negros. Hay otra versión también que es una versión Wi-Fi que se puede configurar con un software que se llama Sopas Air, ¿no es cierto? Y que se puede cargar en un dispositivo, en un celular, digamos, para poder configurar desde ahí el sensor. ¿Cuáles son los beneficios de este sensor? Tiene una puesta en marcha intuitiva a través de la pantalla, la entrada multifuncional o IO-Link, ¿no es cierto? Y esta característica ahorra tiempo y costos de instalación. Posee un amplio rango de medida, ¿no es cierto? Aumenta el número de posibilidades de aplicaciones en lo que podemos utilizarlo. Posee una medición precisa y fiable, independiente del color del objeto. También, ¿no es cierto?, mejora el tiempo de actividad y la calidad de proceso. Y tiene una alta frecuencia de medición, como veíamos anteriormente, y eso nos permite que sea un dispositivo de un alto rendimiento. Tiene, ¿no es cierto?, de acuerdo a la carcasa que vimos que es metálica, tiene una buena resistencia, un amplio rango de temperatura de funcionamiento e inmunidad a la luz ambiental. Hay una función que incorpora este sensor que se llama comparación de formas integradas, ¿no es cierto?, que permite la comprobación y clasificación directa de objetos. Esta función es la que vamos a ver, vamos a explicar un poquito al final de la presentación y después vamos a hacer un ejemplo de configuración. Y IO-Link, ¿no es cierto?, que ofrece un total control del proceso, desde la puesta en marcha hasta el mantenimiento, los 3 modos de conmutación, que sería detección directa al objeto, el modo ventana y supresión de fondo. Carlos, Sí. estoy recibiendo varias consultas y quise hacer esta pausa solamente para alentar que sigan haciendo las consultas, pero que las vamos a responder al final porque algunas podrían ir respondiéndose en la medida que Carlos va a ir presentando, haciendo su presentación. Entonces, por favor, sigan haciendo las preguntas por la casilla de preguntas y respuestas, independiente que las contestemos al final. Gracias. Gracias, Rodrigo. Dentro de las aplicaciones generales de la línea de X52 Pro, ¿no es cierto?, podemos decir que se puede utilizar para medición de altura, para controlar el proceso de picking de un robot, medición o detección de placas o bobinas de acero, medición de la posición de tableros o troncos de madera, y posicionamiento de bandejas, ¿no es cierto?, en este caso en el piso de una tienda o local. Estos son los elementos que vamos a utilizar para la configuración, en este caso en línea, ¿ya? Vamos a ocupar un sensor de la serie de T50 que mide 50 milímetros hasta 12 metros con un 90% de reflectancia, 50 milímetros a 5.300 metros con un 18% de reflectancia.
En la interfaz, usa la interfaz IO-Link, un módulo de conexión IO-Link V1.1 con conexión USB, y el software de configuración SOPAS, que es de descarga gratuita, busca automáticamente y localiza los dispositivos conectados y tiene una interfaz de usuario intuitiva. Esto es un poco la funcionalidad que tiene este sensor de la comparación de formas, ¿no es cierto?, que la vamos a explicar un poquito antes. La forma de un objeto medido se compara con una forma de referencia que se enseñó anteriormente, en este caso al distanciómetro, al DT50. El sensor determina automáticamente qué nivel de coincidencia tiene para estas dos formas. Si el punto de conmutación establecido es inferior o excedido, el sensor emite una señal de conmutación correspondiente al nivel de coincidencia. La comparación de formas es adecuada para una verificación o clasificación aproximada de objetos que tienen la misma longitud y que se mueven, ¿no es cierto?, a una velocidad constante. En esta gráfica podemos ver, ¿no es cierto?, en el número 1, que sería la imagen que está al lado izquierdo, la azul, vemos que esa es el objeto, la forma de referencia. En la línea de arriba estamos viendo los objetos medidos, y en la línea de abajo, que hay color verde, rosado y marrón, está el grado de coincidencia que tuvo respecto al objeto patrón, ¿no es cierto? En el caso de la primera línea, vemos que tuvo una concordancia del 99% respecto al objeto patrón, en la segunda un 82%, la tercera un 92%, la tercera un 94% y la quinta un 28%. Lo que hay que configurar, ¿no es cierto?, o sea, lo que hay que tener en cuenta, que la configuración de velocidad que tenga el sensor, ¿no es cierto?, porque hay velocidad súper rápida, estándar o media, lenta y súper lenta, ¿no es cierto?, es lo que nos va a dar un poco los parámetros de la longitud, en este caso del objeto que podemos detectar, las longitudes mínimas, ¿no es cierto?, y eso también está relacionado, obviamente, con la velocidad que pasa el objeto por sobre el sensor. Este cuadro un poco indica eso. Yo voy a preparar ahora la configuración práctica de la comparación de forma, y Alexander, mientras tanto, va a responder sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la explicación. Como veníamos hablando desde el comienzo de la charla, la idea de este webinar del día de hoy es precisamente revisar los tipos de tecnologías que se utilizan para medir distancia por medio de láser, y obviamente dejar claro cuál es el tipo de tecnología que es acorde para distancias cortas. En este caso, como bien Carlos lo explicó, es el principio de triangulación, es el que nos bota o el que nos arroja una mayor precisión casi a nivel de micras, es más, a nivel de micras, y también los principios de tiempo de vuelo. Los principios de tiempo de vuelo y tiempo de vuelo más, el cual utilizamos en los distanciómetros de largo alcance. Los distanciómetros de largo alcance, como también Carlos lo estuvo mostrando, el DX o el DT1000, el DL1000, los cuales podemos llegar a tener distancias de hasta 1.5 kilómetros. Entonces, abro para todos ustedes los micrófonos para resolver un poco las dudas que se presenten. Alex, podemos ver las preguntas, si quieres las ves tú, te las voy leyendo en la casilla de preguntas y respuestas que tú tienes también acceso. Ya, dale, como quieras. Ok, aquí tenemos a Ariel. Ojo con tu micrófono, que no se te escucha ahí. Tenemos a Ariel. Ariel nos pregunta, en un DT1000, ¿el filtro para ventana
será capaz de atravesar un vidrio doble y si este vidrio tiene un ángulo agudo? Bueno, de hecho, el DT1000, qué bueno que sale esta pregunta. El DT1000, la verdad, generalmente se tiene que vender y suministrar con unos accesorios de montaje. El DT1000 es un sensor especializado para ambientes exteriores y para ambientes altamente polucionados y altamente corrosivos. Em, este sensor como tal ya tiene una corrección de ángulo de incidencia desde su propio housing y desde su propia carcasa como accesorio de montaje, y adicionalmente tiene diferentes tipos de accesorios para precisamente hacer este tipo de correcciones. De hecho, este accesorio de montaje cuenta con un filtro y con un vidrio, el cual le protege no solamente de las radiaciones de calor, sino también posee un tubo que, si ustedes recuerdan en la presentación, tiene una distancia o un largo de aproximadamente unos 30-35 centímetros, el cual le protege para en los ambientes exteriores no tengan el efecto de dazzling. El efecto de dazzling es precisamente cuando los rayos del sol o los rayos de alguna fuente externa de iluminación pueden llegar y cegar de pronto el sensor de distancia. Entonces es muy importante que el sensor siempre se implemente con sus accesorios de montajes completos. Son varios los accesorios de montaje que se necesitan para el correcto funcionamiento de este sensor. Adicionalmente, sí, los DT50 también tienen un filtro que les ayuda a corregir precisamente ese ángulo y que les protege también de los principios de dazzling que pueden tener los sensores optoelectrónicos cuando tienen montajes en ambientes exteriores. Ok, tenemos otra pregunta. Claudio Carreras dice, buenos días, he diseñado celdas robotizadas para muestras minerales. Estas muestras son de una granulometría muy fina, 0.053 milímetros de diámetro de partícula, por lo que todos los sensores fotoeléctricos fallan con el polvo en superficie, en suspensión. No es mucho, pero de todas formas afecta. Vi que tienen un accesorio de sensor que se le conecta aire comprimido. Esto es para todos sus sensores fotoeléctricos. Em, Claudio, principalmente el accesorio de montaje que presentamos el día de hoy es para el DT1000. Este accesorio de montaje es sobre todo para aplicaciones de larga distancia y se utiliza precisamente en ambientes altamente corrosivos. Mm, Desafortunadamente el DT1000 no va a alcanzar a llegar a la precisión a la cual tú requieres de 0.053 milímetros, porque generalmente los sensores a mayor distancia, pues, de montaje, pues, digamos que sacrifican un poco de precisión y de resolución. Pero, sin embargo, en algunos sensores también de mediano y de corto alcance, también tenemos algunos accesorios de montaje que quizás pueden servir para este tipo de ambientes. Lo podemos revisar con un correo que nos puedas enviar o a vuelta de la presentación podemos ahondar más en las necesidades de su aplicación. Bueno. Ok, tenemos a Guillermo Garnica. ¿Cuántas formas podemos almacenar en memoria del equipo? ¿Cuántas formas? Mira, no se trata de almacenar varias formas en el sensor. Eh, la idea es que tú estableces cierto número de perfiles o de distancias predeterminadas para que el sensor las pueda comparar.
Este número de perfiles y de distancias quedan dentro de un parámetro de tiempo y eso es lo que va a venir a comparar por cada estampa de tiempo en cumplimiento de ese perfil pregrabado. Precisamente eso es una de las prácticas que va a hacer el día de hoy Carlos en unos momentos, ¿vale? Tenemos otra pregunta. José Cajas dice, hola, la señal tiene afectaciones en ambientes donde hay presencia de corrientes de aire o polvo. Eh, pues las afectaciones generales son para los sensores optoelectrónicos van a ser siempre las mismas, ¿sí? Generalmente por estática, los sensores optoelectrónicos tienden a que se les pegue más rápidamente el polvo en la superficie del lente. Sin embargo, el caso nuestro, nuestros sensores optoelectrónicos y en este caso los sensores de distancia poseen una compensación de tierra para evitar precisamente esas estáticas. Es importante de pronto recalcarlas que dentro del mismo conector existe ese diagrama para que ustedes puedan, digamos, disminuir ese tipo de afectaciones que tiene la estática como tal para atraer el polvo hacia las superficies lisas. Sin embargo, sí, este es una condición que afecta de todas maneras en este tipo de aplicaciones a los sensores optoelectrónicos. Generalmente cuando se montan o cuando se colocan sensores de distancia en este tipo de ambientes, lo que se recomienda como bien se revisó, accesorios de montaje calefaccionados o presurizados para tratar de garantizar, digamos, una limpieza constante de la pantalla del sensor. Eso, por ejemplo, cuando lo montamos en aplicaciones de minería o aplicaciones de pronto de cementeras, donde generalmente son ambientes tremendamente polucionados. Bueno, eh, tenemos otro par de preguntas. Muy bien, la consulta. Dice Héctor Fabio Zamora, dice, según lo que mencionaste, solo es posible almacenar en el equipo un perfil para compararlo y si se cambia de pieza o de forma, se debe definir y almacenar el nuevo perfil. Correcto, así es. Esto es solamente un comparador por decir algo, de perfiles, pero siempre y cuando vayan dentro del mismo plano. Ok, voy a preguntarle a Carlos si estamos listos para la prueba. Alexander, ¿estamos ok para la prueba? Ok, vamos a hacer entonces la prueba. La idea de hacer este nugget técnico el día de hoy en vivo es precisamente que ustedes se den cuenta la facilidad que tiene el software SOPAS para configurar todos los parámetros del sensor y obviamente que les sea mucho más fácil guardar este tipo de setups en sus bancos de memoria y obviamente traspasarlo a un número determinado de sensores. Ok, adelante, Carlos. Ok, gracias Alexander. Bueno, ahí en la cámara, ¿no es cierto? Que se ve, ahí está pequeña, la pueden ampliar según entiendo. Este que estoy moviendo con mi dedo va a representar un poco la cinta, una cinta transportadora. Acá hay dos objetos, ¿no es cierto?, que tienen la misma forma, la misma longitud, digamos, y de forma distinta. Ya, si muevo esto, ustedes verán que es un objeto, ¿no es cierto?, que tiene liso y que tiene arriba un rectángulo más asociado, y este otro objeto que solamente tiene el rectángulo y no tiene la parte de arriba.
En la pantalla principal lo que están viendo ustedes es, ¿no es cierto?, la identificación del sensor que estoy utilizando. Carlos, dame un segundito, por favor, que me están Sí, preguntando, me preguntan por el tema Zoom. Si usted hace clic sobre la pantalla pequeñita donde se ve hoy día, donde se ve la prueba que está haciendo Carlos, esa pantalla se va a agrandar y va a tener como principal pantalla la cámara que tiene Carlos en su taller. Si usted a mano derecha arriba tiene dos símbolos, esos símbolos los puede tocarlo y ahí puede maximizar y medir cuánto quiere que la pantalla crezca de Carlos, si la quiere completa o quiere solamente una parte de su pantalla. Ahí usted puede manejarlo dentro de cada uno de nosotros dentro de su computador, por favor, para que hagan ahí sus pruebas. Adelante, Carlos, se ve perfecto. ya, gracias, Rodrigo. Bueno, acá está, con mi dedo estoy indicando, este es el sensor, ¿no es cierto? Un DT50, ahí se alcanza a ver un poco la pantalla de alta luminosidad, igual se ve bastante bien. Como le explicaba inicialmente, esta es la pantalla de configuración del software que tiene SOPAS. Esta es la identificación del sensor. El siguiente parte del menú, lo que muestra, ¿no es cierto?, son qué tipo, acá está lo que les explicaba anteriormente sobre la velocidad, ¿no es cierto?, que podemos cambiar en el sensor, dependiendo un poco de las curvas que les mencioné anteriormente, que las pueden obviamente ver para este sensor en la página web. Se puede descargar, en el manual aparecen las curvas para ver un poco la repetitividad del sensor y también el alcance que tiene de acuerdo a esta velocidad sobre los distintos, sobre blanco, sobre gris o sobre negro. En este caso, acá en el lado derecho donde está mi mouse, lo que estamos mostrando es una de las salidas digitales, y acá lo que indica es qué tipo de función le voy a dar, ¿no es cierto? Como veíamos anteriormente, en una parte de la presentación está la detección directa al objeto, ventana, supresión de fondo, alarma. Esta es una señal, ¿no es cierto?, cuando hay problemas en la medición. Y en este caso lo que vamos a seleccionar es shape, o comparación de figura en este caso. Vamos a ir ahora a la pantalla de configuración de figura, comparación de figura. Acá lo que me pide inicialmente el software, ¿no es cierto?, es que yo haga un teach, un aprendizaje, en este caso, del tiempo. Claro, acá no está dada en términos de distancia, sino que en ciclos de lectura. Esa es la medida que se utiliza, ¿ya? Entonces vamos a posicionar el carrito, o lo que corresponde a la cinta, y vamos a tomar un aprendizaje, en este caso, del primer objeto. ¿Ya? Una vez que tomamos el aprendizaje del objeto, ahora tenemos que tomar un aprendizaje, en este caso, de la forma del objeto. ¿Ya? Y acá donde dice figura referencia, esa es un poco la figura que en este caso el sensor se aprendió. Acá tenemos otro dato importante que es la señal de trigger, ya que esa yo la puedo ajustar. Y eso va a depender obviamente del tamaño del objeto, ¿ya? Tengo que tener esta señal porque obviamente el sensor, ¿no es cierto?, si lo tengo sobre una cinta transportadora, va a estar midiendo normalmente la cinta, lo que no me sirve. Entonces tengo que generar de alguna manera, ¿no es cierto?, un espacio donde el sensor vaya a medir el objeto y no esté midiendo constantemente la cinta. O sea, una especie de supresión de fondo, que en este caso, obviamente, dependiendo del tamaño del objeto, yo esto lo puedo ir ajustando. 3 milímetros en este caso, porque no es un objeto muy alto, pero podría ser más, digamos, dependiendo del tamaño del objeto.
Después me pide que yo haga, ¿no es cierto?, un aprendizaje cuando el objeto está, digamos, bueno, o el objeto que va a estar calificado. Ahí va contando, ¿no es cierto?, cada vez que yo paso el objeto lo va reconociendo como el objeto que está bueno. Y después me dice que también yo puedo acá seleccionar cuando el objeto está malo. En este caso el objeto malo sería el que no tiene el rectángulo arriba. Ok, entonces lo que hace con eso es que me determina automáticamente el punto de tolerancia de la señal de salida, ¿ya? O sea, en este caso, cuando el objeto es, la comparación con el objeto es similar, la señal Q1 va a estar en alto, ¿no es cierto? Y cuando el objeto no tenga la misma forma de la figura de referencia, la señal Q1 va a volver a cero. ¿Ya? Ese es un poco el cómo funciona. Vamos a ver acá si podemos visualizarlo. Entonces vamos a pasar el primer objeto. Se tendría que enseñar la señal Q1. Ahí se encendió, porque lo que pasa es que lo pasé muy despacio. Y si pasamos el objeto 2, digamos en este caso, debería apagarse como en ese caso. Entonces eso es lo que hace en el fondo esta función, ¿ya? O sea, lo importante acá, que el objeto tiene que tener el mismo largo o ciclos de medición. La velocidad de la cinta transportadora tiene que ser constante. Ya esos son los factores importantes para que pueda funcionar bien la comparación de forma. Eso sería Alexander. ¿Aló? Vale, muchas gracias, Ahí está. Carlos. Ok, gracias. Quisiéramos saber si hay algunas preguntas adicionales respecto de este u otros temas, porque delante contestamos hartas, contestamos todas las que nos habían llegado, de hecho, hasta ese momento, pero ahora que ya pudieron ver la presentación de Carlos, pueden ir contestando. Aquí ya nos llegaron varias. Alex, ¿las quieres ver directamente en tu pantalla? Sí, aquí ya las estoy visualizando. Entonces, nos escriben Guillermo Garnica, ¿cuál es la mínima y la máxima velocidad que puede pasar el objeto una vez entrenado? Ok, Carlos, ¿tienes el dato exacto de la velocidad máxima Sí, según la resolución y mira, la frecuencia del sensor? sí, ahí se ve o se ve el anterior todavía. Espérame un segundo, vamos Ya, a compartir esta pantalla para que vea la información. ya, Ahí perfecto. aparece. Correcto. Entonces, la velocidad máxima que estamos, digamos, detectando va a ser de acuerdo a la configuración del sensor. Entonces, obviamente, digamos que hasta 2 metros por segundo podemos tener una velocidad máxima de comparación de perfiles, pero obviamente de acuerdo al la función de velocidad que nosotros le coloquemos al sensor. Entonces estamos hablando de que con una comparación baja podemos llegar hasta 7.2 metros por segundo. ¿Sí? Tenemos otra pregunta aquí. ¿El aprendizaje en los DT50 es solo con los que tienen IOLIN? Correcto, sí. Digamos, los que son, todos los DT que son segunda generación.
A ver, tenemos otra pregunta por acá. ¿El sensor se puede sincronizar con los pulsos de encoder? No, esta función no la tienen estos distanciómetros. Para ese tipo de aplicaciones existen otro tipo de dispositivos para, para generar este tipo de medición. Son un poco más especializados. A ver, tenemos otra pregunta. Ya la habíamos resuelto. También sobre IO-Link. Sí, a Em, medida que vamos recibiendo más preguntas, yo quería aprovechar de pedirle a todos que nos puedan responder una encuesta que nosotros estamos haciendo. Eh, entonces, mientras vamos recibiendo las últimas preguntas, eh, por favor les pido que nos vayan completando esta encuesta que nos permita a nosotros mejorar la calidad de nuestros webinars. Y también les quería pedir que a través de la casilla de preguntas y respuestas nos sugieran nuevos temas que les interese relacionados con la tecnología de Six Sensor Intelligence para poder incluirlo en nuestros webinars que vamos a estar, que seguimos desarrollando. En, les recuerdo que ustedes, donde se inscribieron, tenían varios temas adicionales en los que pueden inscribirse desde ya a todos los webinars que vamos a hacer durante junio. Y que pueden ir aprovechando de ir agendando ahí. Y esa agenda que el sistema de invitaciones que ahora activó Zoom le permite a usted hacer clic y que esa fecha quede agendada dentro de su agenda Outlook o Google o la que usted utilice. No sé si tenemos alguna pregunta adicional, Alex. sí, aquí me aparece otro. Em, Dice, en este webinar se puede ver en otro momento. Sí, correcto, como decía Rodrigo, todos nuestros webinars van a quedar grabados y subidos a la plataforma de October Tech. A ver, Octobertech.cl, ¿eh? Por si acaso. exactamente. Eh, Parece ser que no tenemos más dudas técnicas, más inquietudes técnicas. De todas Claro. maneras, quiero invitarlos también a que se inscriban a nuestro próximo foro. De pronto Rodrigo tiene un poco más de información donde ustedes pueden acceder a realizar consultas y citas en línea. Sí, bueno, a través de octobertech.cl tenemos una excelente ahí colección de contenidos que estamos colgando, que tiene que ver con todos los webinars que hemos realizado. Eh, y a través de esa plataforma o a través del LinkedIn Sudamérica también nos pueden hacer consultas. También estamos respondiendo y enviando el material que se presenta en los webinars una vez terminado el webinar. El de la semana pasada, el del viernes de la semana pasada lo vamos a enviar hoy día eh, y este lo vamos a enviar a más tardar mañana. Los próximos temas, hay una pregunta que me están haciendo que me puede recordar cómo el sensor suprime el fondo. ¿Es automático al prender el perfil? Me pregunta. Una pregunta técnica, Alex. A ver, Carlos, ¿puedes nuevamente colocar en sopas donde se puede hacer la variación de esa propiedad? Realmente tú lo Ya, puedes hacer directamente en la plataforma, en el configurador de sopas. déjame Ahí buscarlo para que lo veamos así. es una función en la cual tú puedes darle precisamente la distancia, el parámetro en distancia de la separación de todo de lo que Claro, quieres mira, suprimir. acá, Alexander, acá tengo la pantalla donde tú configuras, digamos, la salida. En este caso, por ejemplo, en la salida 1, que yo en este momento lo tengo configurado como la comparación de figura o de forma, aquí yo puedo, en el fondo, configurar el modo de supresión de fondo. No sé si esa era la pregunta. Sí,
Y adicionalmente, muéstrales ahí en el SOPAS, en donde le generas el parámetro de supresión de fondo y la distancia. Ah, tú dices eso en la comparación de formas. Claro. Es acá. Esta es la forma, ¿no es cierto?, que tengo en este caso aprendí del ejercicio que hicimos. Acá es donde yo hago en el fondo la supresión de fondo, porque uno de los parámetros, ¿no es cierto?, que va a utilizar la comparación de forma es la distancia en la que está la cinta transportadora, y para que esta cinta no influya en el proceso que estoy haciendo, yo hago una supresión de fondo dependiendo obviamente del tamaño del objeto. En este caso, como el objeto que yo estaba ocupando para hacer la comparación es pequeño, obviamente ocupé una supresión de fondo solamente de 3 milímetros desde la cinta hacia arriba. Si es un objeto más grande, obviamente podría ocupar una supresión de fondo de mayor, digamos. Ahora también tenemos que diferenciar la supresión de fondo de esta función de perfil con la función de hacer una medición con supresión de fondo. La medición con supresión de fondo es la que veíamos en la primera pantalla, donde Carlos em, se posicionaba dentro de la función de supresión de fondo. Esta función de supresión de fondo se aplica única y exclusivamente a una sola medición y le das el parámetro desde donde quieres empezar a medir. No sé si queda clara o resuelta la duda. Bueno, todas las preguntas, si en caso de que cualquier pregunta no haya quedado absolutamente respuesta, nos pueden en el mail que va a enviar posteriormente Alex, continuar con esa pregunta. Y respecto a la otra consulta que me están haciendo, el próximo webinar que tenemos es un webinar sobre Volkscan, medición de caudal y diagnóstico en correas transportadoras. Este es un webinar que vamos a hacer un poco motivado porque tuvimos mucho éxito con el primer webinar que hicimos sobre este tema, y porque lo vamos a complementar con otros temas, así que si ustedes ya participaron, participar en este les va a significar aprender un poco más en profundidad sobre el tema y ver algunos usos adicionales. Vamos a ver qué es el Volkscan, para qué sirve, medición sin contacto para mantención preventiva en cintas transportadoras, y vamos a ver más casos de éxito en la minería del cobre, que es la que aquí en Chile más manejamos. Eh, Okay. Alexander Cordobés me pregunta si puedes mostrar la página, no la ubico en la web. Alexander, aquí no es tan fácil. Mira, voy a compartir la portada que puse al comienzo, que es donde tengo, donde puedes ver cómo se escribe octobertech.cl, que es la pregunta que me estaba haciendo. Un segundito. Bueno, adicionalmente, con respecto a los próximos webinars, dentro de la campaña From Micron to Mile, digamos que hasta este momento estamos viendo todo lo que son sistemas de medición láser puntuales que van de punto a punto, ¿sí? Para generar una medición y una comparación puntual. Uno de los próximos webinars, obviamente eh, anteponiendo un poco la solución Bullscan, vamos a revisar dentro de la campaña From Micron to Mile, vamos a empezar a ver todo lo que son los LIDAR y vamos a empezar a revisar los principios de funcionamiento que le ofrece un LIDAR. El Bullscan es un sensor que hace parte y arranca como un LIDAR, pero viene con un firmware especializado para hacer medición en cintas transportadoras. Entonces, más adelante vamos a empezar a ver aplicaciones, un sinnúmero de aplicaciones en base a los principios de medición y a los principios de funcionamiento de los líderes. Es un poco la invitación para nuestros siguientes webinars
y una que hacen parte también de la campaña From Micron to Mile para hacer mediciones desde una precisión en micras hasta una distancia de más de 1 kilómetro o 1 milla. Miren, les estoy compartiendo la pantalla de oktobertech.cl. Es una alianza que tenemos con otra empresa alemana que distribuye en Latinoamérica, que es Phoenix Contact. Seguramente ustedes la pueden conocer porque tiene varios puntos en común. Especialmente el punto en común que tenemos son los usuarios de ambas marcas. Y aquí en media, ustedes en los videos pueden encontrar tanto los webinars que estamos realizando para Phoenix Contact como los que estamos realizando como SIC. Y esta es una página que es bastante interactiva porque aquí, bueno, vamos colgando el material, ¿cierto? Que hemos ido realizando durante este tiempo. Como usted voy pasando aquí, no sé si se va viendo bien, Alex. Sí, yo lo veo. Ya, Espero que perfecto. el Ok, público también. perfecto. Y aquí vamos colgando, nos falta el de la semana pasada solamente, debería quedar hoy día. Lo que me están pidiendo también es que agreguemos certificados de participación, por supuesto. Muy buena idea. Lo hemos hecho en versiones anteriores, así que vamos a enviarles ese certificado de participación a todos los que han participado en este y en los anteriores. Excelente idea. Y claro, Alexander dice que October antes era para tomar cerveza. Bueno, también se puede, pues no hay problema en que mientras estés viendo nuestro webinar te tome una cerveza, ni un problema con eso. Vendrán tiempos para aquello, Alexander. De hecho, en el Oktoberfest que realizamos físicamente hace lejanos 6 meses, pudimos compartir con todos nuestros colegas y en un evento muy bonito en el Estadio Manquehue en Santiago, y ahí sí pudimos compartir con una cerveza. Sin alcohol porque había que manejar de vuelta, pero compartimos una cerveza. Me parece que estamos ok entonces, Alex. Al parecer sí, estamos en el tiempo. Estamos justo en la hora, sí. Obviamente, Sí. Le agradecemos a todos y les voy a dejar abierto el webinar por si quieren hacer tienen alguna idea de webinar futuros o si quieren hacer algo distinto, por favor siéntense con toda la confianza para proponer cosas. Y muchas gracias Alex, muchas gracias Carlos. Les recuerdo que Gracias a nos vemos, ustedes. es excelente. Les recuerdo que nos vamos a ver prontamente en los próximos webinars de SIC y que pueden estar revisándolo en nuestro LinkedIn SIC Sudamérica. Gracias muchachos, nos vemos. Gracias. Chao. una buena semana. Hasta luego. Igualmente, gracias a Dios.